Lo dijo en la primera hora. Se cerró el sábado el tiempo en el cual todas las organizaciones políticas debían llevar adelante sus ejercicios de democracia interna. Ya veremos qué pasa después. Pero un requisito sine qua non, y eso creo que es importante que entendamos. Un requisito sine qua non para que las organizaciones políticas puedan participar en el próximo proceso electoral es llevar adelante esto que se llama la democracia interna, es decir, la integración de las candidaturas, de ser el caso cuando son partidos políticos o movimientos políticos nacionales, tienen la posibilidad de presentar binomios presidenciales, listas de candidatos a asambleístas nacionales, listas de candidatos a parlamentarios andinos, igualmente listas de candidatos a nivel de las 24 provincias del país y en representación de los ecuatorianos que residen en el exterior. En el caso de los provinciales, por supuesto, tenemos también movimientos políticos provinciales, no solamente partidos y movimientos nacionales. Digamos, para los binomios presidenciales, listas de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, eso está reservado para las organizaciones políticas nacionales, que son partidos y movimientos. Para el caso de las provinciales, obviamente hay una fuerza local, hay movimientos locales que tienen representación en sus respectivas jurisdicciones y que, por supuesto, llevaron adelante sus ejercicios de democracia interna. Pero a simple vista, la gráfica que vamos a revisar a esta hora asusta, indigna, molesta, y con justa razón, porque por supuesto esta gráfica no se compadece con la realidad del Ecuador, con el tamaño poblacional del Ecuador. Ecuador es un país que tiene 18 millones de habitantes, 13.6 millones de electores. Ecuador es un país que tiene 24 provincias. Ecuador es un país con graves y grandes urgencias en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la generación de empleo, en el ámbito social. El país está atravesando por una situación muy complicada, desde diversas aristas. Pero pese a eso, esta primera gráfica uno le invita a pensar, todos quieren ser candidatos. Claro, y uno conversando con la gente en la calle, ¿no? O leyendo lo que dice la gente en las redes. La gente piensa que los candidatos y los políticos reciben plata. El Consejo Nacional Electoral este último fin de semana definió el monto máximo del gasto electoral, es decir, hasta cuánto pueden gastar las organizaciones políticas con sus candidaturas. Para el caso de los binomios presidenciales, $5.494.526.60. Pero ojo, esa plata no es que el Estado le da a los partidos o le da a los candidatos. Ese es el monto máximo que los candidatos, los partidos y movimientos podrán gastar en la próxima ley electoral. Y por supuesto, posteriormente el Consejo Nacional Electoral hace una revisión, tiene que hacer una revisión de la procedencia de esos recursos y en qué fueron destinados esos recursos. Lo que el Estado financia es la promoción electoral, es decir, desde la campaña electoral de la integración de la Asamblea Constituyente de Montecristi, se prohibió el financiamiento privado a nivel publicitario, que es un tema que está, como digo, vigente desde el año 2007. Pongamos la gráfica, por favor, Roberto Carlos. Para quienes nos siguen en este momento a través de nuestra transmisión digital en Facebook y en YouTube, yo relatando para mi gente en Instagram y en TikTok, y también para quienes nos están escuchando a través de la radio. Esta es la gráfica. Si la selección, como dicen en el argot futbolístico, ¿no? Y también en el argot político. Si las elecciones fueran hoy, si las elecciones fueran el día de hoy, esta sería la papeleta, una simulación de papeleta, preparada por el equipo de Primera Plana. Entonces tenemos allí a los 17 binomios. Por supuesto, así sería la papeleta. La papeleta es así. Yo he visto que hay algunos medios que han puesto unos candidatos arriba, otros candidatos abajo, pero esta es una simulación, digamos, muy exacta de lo que podría ser una papeleta, imaginándonos que los 17 se presentan. Entonces tenemos ahí Centro Democrático, candidato presidencial José Serrano, candidata a la vicepresidencia Ana Cristina Bernal, Unidad Popular,
Jorge Escara, presidente, Pacha Terán, vicepresidenta. La Sociedad Patriótica, Andrea González, que supuestamente la semana anterior un par de cuentas había bien sacado que había declinado seguir la carrera por Sociedad Patriótica. Bueno, finalmente ella participó del ejercicio de democracia interna. Es interesante y a la vez repudiable cómo se crean algunas cuentas ahí fantasmas para viralizar noticias falsas. Y hay gente que compra ese cuento, ¿no? Galo Moncayo, vicepresidente. Puebla, Igualdad y Democracia, el PID. Lista 4. Por cierto, el PID había respaldado la candidatura del presidente Daniel Noboa en la elección del año pasado. En esta alianza con Mover, lista 35, que ya no existe, no puede participar, por eso no consta. Acá han postulado al general Víctor Arauz, general de policía, en binomio con Cristina Carrera. Revolución Ciudadana, Luisa González y Diego Borja. Partido Social Cristiano, Henry Kronfle y Dayana Pazley, los dos legisladores. Si finalmente cuaja esta fórmula, los dos tendrán que renunciar un día antes de la inscripción de su candidatura. Las candidaturas deberán registrarse ante el Consejo Nacional Electoral entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre. Es decir, en el mejor de los casos, si finalmente Kronfle confirma su postulación a la presidencia, tendrá que renunciar a su condición de legislador y de presidente de la Asamblea hasta el 1 de octubre, como máximo. Y pues quien asumirá la presidencia de la Asamblea será la asambleísta Viviana Veloz. 7. Acción Democrática Nacional, ADN, será la primera participación como organización política legalmente registrada del movimiento que lidera el presidente Noboa, Daniel Noboa y María José Pinto. 8. El partido Avanza, que respaldó la candidatura de Otto Sonnenholzer en la elección anterior en alianza con Suma. Luis Felipe Tillería, que cuando le entrevistamos aquí hace un par de semanas, se había presentado como precandidato por Amigo. Finalmente es el precandidato por Avanza. Y Carla Rosero, que le hemos entrevistado en varias ocasiones. Carla Rosero es una especialista en materia de seguridad. Izquierda Democrática, Carlos Rabascal y Alejandra Rivas Mantilla. Amigo, finalmente se decantó por Juan Iván Cueva, en lo que es lojano, y Cristina Reyes Hidalgo, quien actualmente es parlamentaria andina. Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja y Verónica Silva. Verónica Silva estuvo con nosotros el viernes acá en la radio. Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, 18, Leonidas Isa Salazar y Catiusca Molina. Movimiento Democracia Sí, lista 20, Iván Saquicela Rodas, que estuvo con nosotros la semana pasada, y Marta Rizzo. Movimiento Creando Oportunidades, Creo, que va a volver a participar. Recuerden ustedes que Creo decidió no terciar en las elecciones anticipadas del año pasado. No puso candidatos. Ahora vuelve con Francesco Tabaqui, que fue gobernador de la provincia del Guayas y fue candidato a la prefectura de la provincia del Guayas también, en binomio con la ex asambleísta Blanca Sacancela. Suma, esta creo que fue la sorpresa de todos, ¿ah? Jan Topic, que fue candidato del Partido Social Cristiano en las elecciones anticipadas del año pasado y que hace pocos meses nomás había anunciado que declinaba participar, entre otras cosas decepcionado. Finalmente se decantó Jan Topic ahora por Suma en binomio con Cristina Calderón, que es comunicadora estratégica. Construye Henry Cucalón Camacho y Carla Larrea Falconí. Y Reto, Eduardo Sánchez y Katia Caicedo. Muchas gracias, Roberto Carlos. Como digo, a simple vista, este mapa, esta papeleta, esto que les acabo de presentar, molesta e indigna tanta gente. Y estoy convencido, con todo respeto para algunos de los precandidatos, que seguramente algunos de ustedes no conocen a varios de los precandidatos a la presidencia y no conocen a la mayor parte de precandidatas a la vicepresidencia. Es así. 17 en un país que tiene 18 millones de habitantes y 13.6 millones de electores. Y esto, claro, debería motivarnos a reflexionar sobre el sistema político, que realmente a los políticos, porque es gracioso cuando yo leo a algunos políticos quejarse, ¿no?, del sistema, pero el momento que tienen chance no hacen nada para mejorar o para tratar de reformular el sistema. Porque este es un problema estructural.
Este no es un problema de impedir que las organizaciones políticas presenten candidaturas. Ese no es el problema. Las organizaciones políticas existen y tienen que participar, existen para participar en procesos electorales. Y tienen que presentar candidaturas. Pero, por ejemplo, hablando de las distorsiones del sistema, es algo que siempre yo me he preguntado. ¿Cómo es que hay organizaciones políticas que existen cuando no sabemos qué hacen cuando no son elecciones? No sabemos quiénes son sus dirigentes. No sabemos quiénes son sus militantes. No sabemos cómo hacen sus ejercicios de democracia interna. Y les pongo un ejemplo, tal vez el de Amigo. Es el ejemplo más cercano de lo que voy a decir. Hace 2 semanas estuvo aquí el señor Luis Felipe Tillería como precandidato de Amigo. Resulta que al día de cierre del ejercicio de democracia interna, Tillería es candidato de otra organización política, de Avanza. ¿Qué significa eso? ¿Me explico? Hace un par de semanas entrevistamos aquí al apreciado Pedro José Freile, precandidato presidencial por Suma. De pronto Pedro José, yo entiendo que él le cede la posta a una persona cercana a él, que es Jan Topic. Sabemos que ellos son muy cercanos desde la campaña anterior. Pero aquí lo tuvimos a Pedro José como precandidato presidencial y a la vuelta de la esquina él declina para que entre Topic. Entonces hay cosas que muchas veces no se entienden, ¿no? ¿Cuántas de todos estos personajes que acabo de leer pertenecen o son de la casa? Sobre todo aquellos que se presentan como precandidatos presidenciales. 7 de los 17, solo 7 son afiliados o adherentes a las organizaciones políticas que los respaldan. Jorge Escala en Unidad Popular, es un militante de toda la vida del ex MPD, hoy Unidad Popular. Luisa González es adherente y es hasta la presidenta de Revolución Ciudadana. Henry Kronfle, su vida política la ha hecho en el Partido Social Cristiano. Él es un hombre vinculado al sector empresarial, ha sido dirigente gremial. Entiendo que es afiliado al Partido Social Cristiano. Es un hombre de la casa. Daniel Noboa, por supuesto, lidera su propia organización política. Carlos Rabascal, antes de participar en los ejercicios de democracia interna de la ID, se afilió al partido. O sea, Carlos Rabascal es afiliado a la Izquierda Democrática. Que haya gente que no le gustó la afiliación es otra cosa. Pero yo menciono porque el ingeniero Rabascal se afilió a la ID. Leonidas Sisa pertenece a Pachacutic y Francesco Tabaqui pertenece a Creo. Los otros no son afiliados, no son adherentes, son invitados. Y creo que eso también debería ser materia para la reflexión. Porque aquí hay una suerte de distorsión. El Ecuador supuestamente permite la participación de los independientes en procesos electorales. Sí, la participación del independiente de aquel que no tiene la obligación de estar afiliado o ser adherente de una organización política. Para mí esa ya es una distorsión, pero bueno, ya. Defendamos el tema de que los ciudadanos, de que cualquier ciudadano tiene legítimo derecho de participar. ¿Saben qué? Si yo, Fabricio Vela, quiero ser candidato, ciudadano, ya que no quiero tener el paraguas de nadie, voy al Consejo Nacional Electoral y me rechazan la candidatura, ¿por qué? ¿Cuál es el movimiento del partido que le representa? Usted necesita obligatoriamente el paraguas de un partido político, de un movimiento político. Si usted no tiene ese paraguas, usted no puede ser candidato como ciudadano. No hay forma. Entonces es una mentira. Cuando nos dicen que los independientes pueden participar, es un cuento. Parte de la distorsión del sistema. Parte de la distorsión del sistema. ¿Cómo se constituyen tantas organizaciones políticas en este país? 200 y pico a nivel nacional. ¿Cómo? Tenemos 17 organizaciones nacionales. 200 y pico a nivel provincial. Tenemos provinciales, tenemos cantonales, tenemos hasta parroquiales. ¿Cómo obtienen las firmas? De esas firmas, ¿cuántos son afiliados o adherentes? ¿Cuántos no? ¿Quiénes son sus dirigentes? ¿Cuál es su ideario? ¿Cómo hacen sus ejercicios de democracia interna? Yo combato esto que le llaman democracia interna, que me parece un remedo. Que es un remedo. Lo he dicho en varias ocasiones, es un chiste. Aquí a la gente le mienten que la democracia interna, que las primarias. ¿Saben cuáles son las primarias? Las convenciones. Y la mayor parte de las convenciones, no quiero tampoco generalizar, pero la mayor parte de las convenciones, por aclamación, el líder del partido dispone y por aclamación, el respetable aplaude. Dice, sí, estamos de acuerdo, con honrosísimas excepciones. Muy honrosas excepciones. Me sobran los dedos de una mano para hablar de las excepciones.
¿Ya? Aquí algunos comentarios de nuestra audiencia. Le envío un abrazo a Carlos Fernando Torres. El mismo CNE pide que dentro de los estatutos de un partido o movimiento existe un porcentaje de candidatos invitados. Lo sé porque en un momento iniciamos el trámite de registro de movimiento provincial. A mí me parece que eso termina distorsionando la posibilidad de tener partidos fuertes con gente de la casa. Creo yo. Felipe Santos envió un abrazo. Ecuador enfrenta un problema de sobrerepresentación partidista con un exceso del 63% de movimientos cantonales y parroquiales que no representan adecuadamente a la población. El 67% de los ecuatorianos desconfía de los partidos. El 78% no se siente cerca de ellos. El 86% cree que los partidos y movimientos políticos no funcionan. Y el 62% piensa que la democracia podría funcionar sin ellos. Esto consta en el Latirobarómetro 2023. Yo pregunto si estos 17 candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia y las organizaciones políticas, los dirigentes de las organizaciones políticas que los respaldan han reflexionado sobre esto, sobre esta crisis de los partidos y movimientos políticos, sobre la falta de credibilidad, la gente no se siente representada. Imagínense, acá Francisco Herrera. Si ese número de precandidatos sale del anonimato en las presidenciales, ahora imagínate cuál será la confusión y el estado deplorable de las candidaturas asambleístas nacionales y provinciales. ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo se dieron esas candidaturas? Es un panorama deplorable. Amigos, democracia no es solamente ir cada 2 años, cada cierto tiempo a las elecciones. No digo ni siquiera cada 4 años, ni siquiera cada 2 años. Cada que hay alguna cosa, aquí creen que democracia, que más democracia es más elecciones. Las elecciones son apenas una expresión de la democracia. No la expresión de la democracia, es una de las expresiones de la democracia. Dentro de la democracia hay que hacer vida de partido, y los partidos tienen que hacer vida, generar una suerte de formación, de capacitación, estar permanentemente presentes. Es parte de la vida democrática. ¿Qué me dice don Esteban? ¿Todo funcionario público debe renunciar a su cargo para postularse de candidato? No. A ver, si alguien busca la reelección, debe solicitar licencia y esa licencia aplica desde el inicio de la campaña, que es el inicio oficial el 5 de enero. Si busca una candidatura diferente, por ejemplo, el caso de Cronfe. Cronfe ya no puede reelegirse no puede participar como candidato a la reelección como legislador porque ya tiene 2 periodos. Él tiene que renunciar y él tendría que renunciar el día de la inscripción. ¿Qué pasa con los servidores públicos? Que es una buena pregunta. Sé que hay servidores públicos que van a ser candidatos. Bueno, no tienen que renunciar, pero sí pedir licencia desde el día de la inscripción. Eso me explicaba ayer un buen amigo que se postuló como candidato en una provincia del norte del país. Don Eduardo Espinosa Fernández, le envío un abrazo. El número de binomios es el previsto por el modelo de democracia que tenemos. La democracia representativa, democracia burguesa, obliga a participar a todos los partidos y movimientos políticos para efectos de su subsistencia política, y en esa democracia las primarias son una burla para los ciudadanos. Qué bueno que coincidamos. Para mí es un chiste, eso es una burla, es un remedo eso. ¿Ya? Son los dueños de esas organizaciones los que en su grupo eligen a los candidatos, el pueblo no lo hace. Es necesario ir por la democracia participativa en donde el verdadero pueblo elige a sus candidatos que buscarán en las urnas su elección. Dicho esto, de los 17 presidenciales anunciados, y es verdad lo que dice, criterio de Eduardo Espinosa Fernández, solo ISA es el resultado de la voluntad de las bases de su organización, porque claro, la lógica, la cosmovisión del movimiento indígena es completamente distinta. Ellos no tienen un liderazgo vertical, tienen un liderazgo horizontal. Es un buen aporte el que hace Eduardo Espinosa. El Dani Montalvo le envía un abrazo. La participación de 17 binomios presidenciales con 13.6 millones de electores plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema democrático. Aunque la pluralidad es valiosa, la saturación puede confundir al electorado y diluir el debate político. Es esencial promover una competencia significativa que enriquezca la democracia, no la fragmentación. Gracias por ese aporte, Dani. ¿Cuál es la fecha máxima para inscribirse? Me dice Yomar, el 2 de octubre, del 13 de septiembre al 2 de octubre. Ahora, ese mapa que les he presentado, ese mapa, lo más probable es que vaya a cambiar. De aquí hasta el 30 de agosto,
se abre la posibilidad de alianzas. Yo no tengo dudas que no serán 17, serán menos, pero tampoco serán muchos menos. O sea, no me parece descabellado que, por ejemplo, se logre una confluencia que permita eliminar al menos 3 precandidaturas presidenciales en el ámbito del centro hacia la izquierda. Miren ustedes que esta semana Ibelkis daba cuenta de una nota en la cual se va a tratar de agotar el último esfuerzo, la última reunión, en procura de esto que le han llamado la unidad del sector del centro hacia la izquierda. Yo creo que Revolución Ciudadana no va a participar en esa unidad, o sea, no van a declinar una postulación presidencial. Pero sí se me ocurre que otras organizaciones políticas, no sé, Reto, Partido Socialista, el propio Pachacutic, no sé si podríamos ahí incluir a Centro Democrático, pero hay una intención de generar una sola candidatura. Entonces creo yo que va a bajar ese número. Luego no se olviden ustedes que viene la aceptación personal personalísima. ¿Se acuerdan de la polémica por la famosa tablet? Cuando se registró la precandidatura a la vicepresidencia de la República del economista Rafael Correa. Ya, la aceptación de la precandidatura, dice la norma, es personal, indelegable, personalísima. Entonces, por ejemplo, tienen que estar los candidatos. Decía Jimmy Gerala la semana pasada que lo entrevistamos que José Serrano sí va a aceptar y va a venir acá al Ecuador. Veamos. Serrano todavía no, digamos, ha participado de manera telemática en las reuniones, pero Serrano todavía no viene acá al Ecuador. Veamos si finalmente termina por lanzarse. Yo creo que ese número de 17 no va a ser. Va a ser menor, pero no creo que sea tanto. O sea, por ahí Jacobo García mencionaba que 8 sería un número ideal. Yo no creo que sean 8. Yo creo que se van a quedar en 12 o 13 candidaturas. Es lo más probable. Que, digamos, es un número alto, pero no necesariamente el más alto de las 13. Hemos tenido 3 elecciones desde el año 78-79. 3 elecciones en el Ecuador presidenciales. En el 78, cuando ganó Jaime Rodós Aguilera, tuvimos segunda vuelta con Sixto Durán Ballén. Hubo 6 binomios. En 1984, cuando ganó Febres Cordero, tuvimos 9. En 1988, cuando el doctor Borja logró la presidencia, tuvimos 10 candidatos presidenciales. En 1992, cuando ganó Durán Ballén, tuvimos 12 candidatos presidenciales. Miren ustedes cómo fue creciendo, ¿no? Del 78 que tuvimos 6 al 92 tuvimos el doble, 12. En el 96 volvimos a bajar, 8 candidatos presidenciales. En el 98 tuvimos 6 binomios participantes. Ese creo que es el número mágico, sinceramente. Yo creo que entre 6 y 8 debería ser el número mágico. En el 2002 tuvimos 11 candidatos presidenciales. En el 2006 tuvimos 13. En el 2009, 8. En el 2013 también 8. 2009 y 2008 cuando ganó Correa. No hubo segunda vuelta en ambas elecciones. 2017 cuando ganó Moreno, 8. Y 2021, 16. ¿Saben por qué tuvimos 16? Debíamos tener 17 porque no calificaron la candidatura del roldosista. Si la memoria no me es infiel, 16. Y en 2023, ¿cuántos tuvimos en 2023? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuvimos 8 en 2023. Ese es el número de candidatos que hemos tenido. Creo que el aporte de Eduardo Fernández es muy interesante. Deberíamos impulsar un modelo de democracia participativa donde la ciudadanía pueda tener un papel protagónico, un papel preponderante, más que la democracia representativa. Ahora, los partidos y movimientos estarán dispuestos y habrán analizado el repudio general, por supuesto, con las excepciones del caso, que provocó el ver la papeleta. Póngame de nuevo la papeleta, por favor, para ver si, para que quede eso en el imaginario. Vuelvo a hacer la pregunta. Los dirigentes de los partidos, los precandidatos a la presidencia, los líderes de opinión, ¿estarán conscientes del repudio que generó esta papeleta que estoy mostrando a nuestra audiencia de Facebook y de YouTube? 17 candidatos presidenciales. Yo me pregunto, si es que finalmente este es el mapa, ¿cómo irán a hacer hasta el debate de primera vuelta en el Consejo Nacional Electoral? Es un dolor de cabeza. Pero además,
¿Cuántos de estos candidatos tienen consistencia ideológica? Yo sí peleo por eso y permanentemente me van a escuchar pelear por eso, por la consistencia ideológica. Es facilito muchas veces cambiarse de camiseta para algunos, otros simplemente buscando cualquier partido, con tal de ser candidatos. ¿Para qué? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Pues yo pienso que el Ecuador algún momento tiene que reflexionar sobre esto, en algún momento, y pensar también en los temas de financiamiento, como en algún momento había publicado el apreciado Juan Rivadeneira, que está en sintonía, no sé si sigue en el Caribe, le veía unas gráficas en el Caribe a Juanito, pero antes de irse al Caribe había redactado un post muy interesante sobre el financiamiento. Gracias, Roberto Carlos. Decía Juan Rivadeneira, una de las razones de la proliferación de candidatos es el financiamiento público. El otro extremo también tiene desafíos, pero son limitables. Los incentivos para ser candidatos son enormes cuando los ciudadanos pagamos por la publicidad, que es así. Tal cual. ¿Cuál es el proyecto de país que tienen? De estos 17, ¿cuántos tienen proyecto de país? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen la película clara? ¿Cuántos conocen a su compañera de fórmula? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan y revisamos esta panorámica el año pasado? Sobre el caso de Luisa González y de Fernando Villavicencio, entre los otros 6, eligieron así al ojímetro a las candidatas a la vicepresidencia de la República, incluyendo el actual presidente, y ahí están las consecuencias. ¿Cuántos? Yo conozco casos, evidentemente, de candidatos que conocen a su compañera de fórmula y la conocen bien. Carlos Rabascal con Alejandro Rivas, es un ejemplo. El caso de Luisa González con Diego Borja, por favor, claro que se conocen. El caso de Henry Krumfe con Dayana Pazley, son de la casa, claro que se conocen. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos conocen a su compañera de fórmula? ¿Cuántos saben el ideario de la organización política que les representa? Son cosas que hay que debatir y hay que conversar. Pero vean, yo estoy seguro que el país no está listo para esto. No porque el país no esté listo, sino porque a los políticos no les interesa. Aquí no se hace, lamentablemente, el esfuerzo por repensar una verdadera reforma al sistema de partidos, al sistema de movimientos políticos, para evitar esta proliferación. No se endurecen los requisitos para la constitución de organizaciones políticas. Les hago otra pregunta para cerrar el comentario, porque ya la tengo conectada a la doctora Emma Tapia Rivera, ya vamos a conversar con ella. Ustedes saben, o sea, tienen claridad, yo no la tengo, pero socializo para la audiencia. Y para la gente que me escribe también, para mis colegas, para mis amigos que me escriben. ¿Alguien sabe cómo es que hoy, Renovación Total Reto, lista 33, se convirtió en reto cuando hasta la elección de 2021 era Juntos Podemos? ¿Me explico? O sea, por mencionar un ejemplo, ¿no? Estoy mencionando un ejemplo de una organización política que de pronto aparece con un nombre distinto, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, la lista 4, el PIT? Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, lista 4, que respaldó al hoy presidente de la República en la elección pasada. Pero esa organización política, lista 4, se llamaba en el año 2021 Ecuatoriano Unido. ¿Alguien sabe cómo es que vino el cambio de nombre? ¿Alguien sabe si cambiaron también de dueño del partido o del movimiento? Pregunto, ¿no? Son cosas que uno no sabe. Ahí les dejo para que hagan el análisis, cada uno de ustedes. De esto seguramente hablaremos toda la semana. 7:06 de la mañana, cierro el comentario el día de hoy. Buena visualización, como siempre, en nuestras plataformas digitales y la gente que nos escucha a través de la radio de las distintas canciones, Armónica FM. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.